Entonces vamos a ver un pequeño caso, ¿sí? En este pequeño ejercicio que vamos a ver, tenemos un trabajador, empleado de comercio, categoría A. Con esa categoría debiéramos ir a la escala salarial, a ver cuál es su sueldo básico. Por aquí, por fines didácticos y de práctica, vamos a suponer que tiene un sueldo básico de 30.000 pesos. Jornada completa, es decir, que tiene derecho a percibir el total de su sueldo. Tiene 10 años de antigüedad. Está en la obra social de convenio, que es la obra social de empleados de comercio y de actividades civiles, y no está afiliado al sindicato. Todo esto son datos que tenemos en cuenta para poder realizar correctamente la liquidación del sueldo. Entonces, lo primero que obtenemos como dato es ubicar el sueldo básico, que ya lo tenemos, que son 30.000 pesos. A partir de allí, procederemos a calcular todos los adicionales. ¿Cuál es el primer adicional que tenemos? Dijimos que la antigüedad, ¿sí? Para determinar la antigüedad vamos a tomar el sueldo básico multiplicado por la cantidad de años y dividido por 100. En este caso, tiene un básico de 30.000 pesos, tiene 10 años de antigüedad, lo que nos da un beneficio o un adicional por antigüedad de 3.000 pesos. Aquí tenemos sueldo básico más antigüedad, 3.000 pesos. Una vez determinada la antigüedad, procedemos a seguir calculando los adicionales. El adicional que sigue es asistencia y puntualidad, lo que conocemos como presentismo. Vemos ahora cómo vamos a hacer para calcular el presentismo. Para determinar el presentismo, vamos a partir de los dos cálculos anteriores, el sueldo básico más la antigüedad, y como dijimos, si es una doceava parte, lo vamos a dividir por 12. En este caso, los 30.000, los 3.000 de antigüedad me da 33.000 pesos, que dividido 12 me da un emolumento por presentismo de 2.750 pesos, que lo ubicamos en la liquidación. Bien, como estamos trabajando aquí, si el trabajador tuviera horas extra, tuviera algún otro adicional, como un feriado en el mes que corresponde que lo pague, dependiendo si lo trabaje o no lo trabaje, pero como estamos trabajando sueldos, estamos haciendo un recordatorio de cómo hacerlo para poder liquidar vacaciones. ¿Por qué? Para liquidar vacaciones tenemos que dividir las cuestiones en dos. Por un lado, lo que es habitual, su sueldo, el presentismo, la antigüedad y el básico, lo que es el conformado del sueldo bruto con lo que es normal y habitual para el trabajador, y por el otro lado tenemos que separar lo que no es habitual, los adicionales no habituales, como horas extras, premios que percibe el trabajador. ¿Por qué? Para determinar las vacaciones, en el mes que se determina se debe calcular el sueldo básico, y si existen conceptos que son variables, como estos adicionales que horas extras en general, para estos valores la base va a ser el promedio del último semestre. Por eso aquí no las he considerado por una cuestión de simplicidad. Bien, habiendo terminado con el cálculo de los adicionales, procedemos a determinar el sueldo bruto, que no es ni más ni menos que la suma de los conceptos que hemos calculado. El sueldo básico más la antigüedad más el presentismo. En este caso, los 30.000 más los 3.000 más los 2.750 nos da un sueldo bruto de 35.750. Debemos decir que este es el sueldo que efectivamente percibe el trabajador. ¿Sí? Es lo que el trabajador gana mensualmente. Bien, una vez que determinamos el sueldo bruto, vamos a proceder a determinar lo que son los aportes y contribuciones. En este caso, las contribuciones las vamos a dejar de lado, vamos a centrarnos en los aportes. La mecánica es exactamente la misma, pero no vamos a determinar en los aportes para avanzar con la liquidación, que es como lo que nos pide el ejercicio. Para calcular aportes y contribuciones, la base del cálculo siempre va a ser el sueldo bruto, ¿sí? El sueldo bruto es la base de cálculo de aportes y contribuciones. Y ahora vamos a ver cómo se realiza ese cálculo. ¿Cuál es el primer concepto que tenemos de aportes? Es la jubilación. La jubilación, monto destinado a un aporte que realice de su sueldo del trabajador, destinado a conformar lo que va a ser la jubilación, es decir, lo que va a percibir una vez que el trabajador deje de prestar servicio laboral cuando acceda a la jubilación. Un segundo concepto corresponde al sistema de la seguridad social. El otro concepto adicional de seguridad social es el que corresponde a la ley 19.032,
que trata lo relacionado al Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados. ¿Sí? Es para sostener las actividades de los actuales jubilados. El primero es para su futura jubilación, esto es para los actuales jubilados. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos un sistema que se conoce como de reparto, en que consiste en que todos los aportantes al sistema se recauda y a partir de eso se distribuye entre los actuales beneficiarios del servicio. El otro sistema que tenemos que calcular de aportes es el Sistema Nacional de Obras Sociales, que consta, en el caso de los empleados de comercio y de todos en general, establecido por ley, un aporte de obra social del 3% y por convenio colectivo, en el caso de los empleados de comercio, si tienen como obra social elegida la obra de base, la obra que es la OCK, hacen un aporte adicional de 100 pesos. ¿A qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene derecho anualmente a realizar un cambio de obra social. Si no está conforme con la prestación que le da la obra de base, puede pasarse a otra obra social. Bien, y por último, el último sistema que sostiene el trabajador con sus aportes es el sistema sindical, que está previsto en la Ley de Asociaciones Sindicales 20.551 y que regula la representación de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores se pueden agrupar en organizaciones reguladas por esta ley con ciertas normas que tienen como propósito defender los derechos laborales de los trabajadores. Son estas organizaciones, los sindicatos, los que justamente celebran los convenios colectivos y hacen las discusiones paritarias para determinar el monto de remuneración y otras condiciones que hacen a la relación laboral de los trabajadores. Hemos determinado, ¿sí?, que tenía un sueldo bruto de 30.750. Y el primer concepto que vamos a ver, como vimos recién, es el de jubilación, el aporte jubilatorio, que es un 11% del sueldo bruto. Entonces, jubilación es sueldo bruto por 11 dividido 100. Hacemos el cálculo, nos va a dar un importe de 3.932,50 que lo vamos poniendo aquí para ir acumulando. El otro concepto de aporte dijimos que era el que corresponde a la ley 19.032, ¿sí? Es un aporte para los jubilados actuales. Como vemos, el procedimiento para todos los aportes es el mismo, sueldo bruto por porcentaje dividido 100, en este caso el porcentaje es un 3%, lo calculamos sobre los 35.750 y nos da un total de 1.072,50 que corresponde a aportar, que aquí lo vemos también agregado. Con esto terminamos lo que son los aportes destinados al sistema de seguridad social y empezamos a ver los que tienen como destino el Sistema Nacional de Obras Sociales. El básico es justamente el aporte legal de obra social, que también es un 3%. La mecánica es la misma, sueldo bruto por porcentaje dividido 100, para este caso nos vuelve a dar, como vemos, igual que la ley 1932, que es el mismo porcentaje, 1.072,50. Y aclaramos que tiene OCK, ya vamos a ver por qué. Tiene algunas cuantas implicancias. A continuación vemos un aporte al sistema sindical. ¿Cómo funciona esto? La ley 20.551 establece que los trabajadores tienen derecho a afiliarse a sus organizaciones sindicales. No están obligados a hacerlo. Por lo tanto, solo van a aportar a la misma si están sindicalizados. Si no lo están, no tienen que aportar. En el caso de los trabajadores que están en el convenio colectivo 130/75, en su artículo 100 se establece la posibilidad de hacer aportes solidarios, ¿sí? En este caso, el aporte solidario es un 2%, al igual que el monto que pagaría si estuviera afiliado. El sistema de cálculo es el mismo, sueldo bruto por porcentaje dividido 100, 35.750 por 2 dividido 100, 715 pesos, que es lo que tiene que aportar el trabajador como aporte solidario al sindicato. Esto no es la cuota sindical, eso lo paga solamente si está afiliado al sindicato.
Vamos a ver ahora el concepto que sigue, que es el aporte a la faesis. ¿Qué es la faesis? Bueno, a ver, dentro de las organizaciones sindicales existen diversos tipos o niveles de organizaciones. Todas las organizaciones de primer orden, que en cualquier ámbito, son las constituidas por personas físicas. En el caso de los empresarios de comercio, la organización de primer orden es el sindicato, la asociación gremial, que se denomina justamente AGEC, Asociación Gremial de Empleados de Comercio, pero además tienen una organización de segundo orden, que es una federación conformada por estos otros organismos. Entonces las organizaciones de primer orden, como el AGEC, el gremio, está compuesta por personas. Las organizaciones de segundo orden no están conformadas por personas, sino por personas jurídicas. En este caso, las distintas seccionales, como se llaman, de los sindicatos en todas las regiones. Y por convenio se establece que el trabajador debe sostenerlas con un aporte del medio por ciento de su remuneración. La mecánica del cálculo es la misma, sueldo bruto por porcentaje dividido 100. En este caso nos da 178,75, que aquí lo agregamos. Después de esto, tenemos por el artículo 101, el artículo 100, el apoyo solidario al sindicato, y por el artículo 101 tenemos la cuota sindical, que es 2%, también destinada, en este caso cuando el trabajador es afiliado. Como en este caso no era afiliado, no procedemos a realizar el cálculo. Y nos queda por último, como dijimos, los trabajadores que son empleados de comercio y tienen como obra de base obra social, hacen un aporte solidario, es por un acta de compromiso de su momento, que es una suma fija de 100 pesos. Y con esto terminamos el cálculo de todos los aportes que son deducibles de lo que percibe el trabajador como sueldo mensual. Dijimos que lo que él gana son 35.150, de lo cual la ley establece que el empleador debe deducirle con destino a todos estos ítems los importes del trabajo y depositarlos. Una vez que tenemos determinada la suma de todos los aportes, procedemos a calcular lo que se llama el importe a cobrar, que recibe el nombre de sueldo neto, ¿sí? Entonces, sueldo bruto es el conformado de sueldo básico más los adicionales que percibe el trabajador, y es lo que efectivamente gana. Sueldo neto lo calculamos como sueldo bruto menos aportes a los diferentes sistemas de seguridad social, obras sociales y sindicales, y es lo que efectivamente recibe el empleado. De lo que él gana, que es el sueldo bruto, el empleador detrás de los aportes, porque él los tiene que depositar junto con las contribuciones, y le paga al empleado la diferencia. Es lo que se conoce como sueldo en mano o sueldo neto, lo que efectivamente percibe el trabajador. Aquí vemos el cálculo final. Teníamos un sueldo bruto conformado de 35.750. La suma de los aportes calculados en base a este sueldo nos da 7.071. Por lo tanto, el sueldo neto, que es lo que percibe efectivamente en mano el trabajador, en este caso asciende a 28.678,75. Y esto es precisamente una liquidación del sueldo de un trabajador empleado de comercio de la categoría administrativo A. Bien, esta es la mecánica que van a calcular para realizar el cálculo de vacaciones que les pido en el trabajo práctico. Y vamos a ver ahora cómo funciona esto.